Quedó pendiente desarrollar el código Java del ejercicio anterior. A ver, en este ejercicio, nada más vamos a recordarlo rápidamente. Se trataba de sumar los primeros n números. ¿Sí? Si nos dan un 50, hay que sumar del 1 al 50. Bueno, ahí decíamos que la variable de control, que bueno, por fortuna yo utilizo la i, iba a tener una doble, digamos, una doble utilidad. La primera sería contar las veces que se va a hacer la suma y la otra es que interviene en la propia suma. O sea, la i nos sirve para ir contando, pero también nos sirve para irla sumando. Ahora, para que se logre el efecto de acumular, necesitamos una variable que empiece en cero y dentro del ciclo que se incremente a sí misma. Esa dijimos que es un acumulador. Entonces, eso es lo que cumple la variable suma. Suma es una variable que se va a sumar, se va a incrementar a sí misma. Porque el resultado lo va a guardar en la misma variable. Por eso, en algoritmos, esto es válido, ¿no? En álgebra no. En la álgebra esta expresión no sería válida porque no va a haber ningún número que sea igual que él más otro número. Bueno, entonces aquí se toma el valor anterior de suma, se le agrega el valor, en este caso la i, y el resultado se vuelve a guardar en suma. ¿Sí? Ok, bueno. Precisamente para que pueda hacer la primera suma es que debemos ponerle un valor inicial, porque si no la primera suma no la podría hacer. Bueno, entonces, como a manera de comprobación decíamos que esa suma la podemos calcular de esta manera, ¿verdad? Si a mí me dan por ejemplo, el 20, ¿cómo, ¿cuál sería la suma del 1 al 20? Ah, pues lo puedo calcular de esta manera. 20 por 21, pues por n más 1 es 21. 20 por 21 entre 2, que me daría 210. Es una forma de comprobar, ¿sí? Bueno, ya tenemos nuestro algoritmo. No es que no es este. Eh, Estos primeros ejercicios de ciclos me parece mejor verlos con Flowgorin porque nos permite ver el comportamiento de las variables mucho más claro que el PCI. Entonces, voy a abrir ese algoritmo. Sería este. Bueno, entonces, declaramos tres variables todas enteras, la n, la suma y la i. Le pedimos al usuario cuántos números. Y entonces aquí inicializamos el acumulador y el ciclo lo único que va a repetir es sumar el valor que tenga la i. Pero para que se pueda acumular, lo tiene que hacer sobre la misma variable, la suma. Bueno, entonces vamos a codificar esto, ¿sí? No vean esto. Vamos a crear un proyecto. Se llamó suma n primeros números. Entonces va a ser fd 2025, caray, 11, ya estamos a 11, 03, suma primeros, no, n primeros números. Bien. Vamos a agregar el escáner. Aquí sería así. Vamos a agregar. Y bueno, declaramos las tres variables. Vamos a seguir el algoritmo. Diría aquí entero, la n, la suma y la i. Luego vamos a pedir los cuantos números. Aquí, ¿cuántos? Y eso lo vamos a poner en la n. Bueno, es un entero. Después le damos valor inicial a nuestro acumulador. Sería una suma. Es en cero.
No siempre empieza en cero, ¿eh? Luego nos vamos a dar cuenta que de repente empieza en uno o en algún otro valor, pero la mayoría de las veces empieza en cero. Porque no solo se pueden acumular sumas, se pueden acumular multiplicaciones, divisiones, restas, pero lo más común es acumular sumas. Bueno, entonces ya establecemos el ciclo, un for. También se acostumbra declarar la variable de control dentro del mismo ciclo. Esto es útil cuando nada más la vamos a usar para el ciclo, la variable. Entonces, la variable de control también se puede declarar dentro del ciclo. Y aquí ya le diríamos que va a empezar de 1 y va a llegar hasta la n. Y se va a ir de 1 en 1. Así. Bueno, en este caso, lo único que va a hacer... aquí está marcando error porque la variable de control ya está declarada. Entonces, ya sería cuestión, si la voy a usar varias veces la i, pues mejor la declaro así arriba. Pero si nada más la voy a usar en un ciclo y nada más puedo utilizar un ciclo, pues la puedo declarar aquí. Entonces, esta i la puedo quitar. Y ya la variable i la estoy declarando dentro del ciclo. Claro que nada más tiene vigencia dentro del ciclo, no la puedo usar afuera. Bueno, y como es una sola instrucción, le voy a decir suma es igual a suma más i. Es una sola instrucción, no necesito llaves. Ahora pues ya tengo la suma y pues nada más la vamos a mostrar. Así sería. La salida es cuando ya está fuera del ciclo. ¿Cuándo va a estar fuera del ciclo? Cuando la i llegue al valor de n y en realidad va a llegar al siguiente valor y es cuando se va a salir. Ok, bueno, entonces vamos a probar. Aquí tenemos un ejemplo para 7, pero pues puede... a 7 me tiene que dar 28. Entonces le digo 7 números, pues me debe dar 28, ¿verdad? Y ya, así lo puedo... 15, serían 15 por... La suma de los primeros 15 números serían 15 por 16 entre 2. Y eso son 120. Ahora, vamos a suponer que yo quisiera saber realmente cuáles son los números que se están sumando. ¿Cómo le podríamos hacer? Si quisiera saber cuáles son los números que se sumaron. Porque aquí pues no se ve, nada más me da el resultado. Pero yo le digo, no, a ver, quiero que me digas cuáles son los números que se sumaron. Entonces, pues eso es dándole salida a la variable i. Pero le voy a dar salida dentro del ciclo para que me vaya mostrando el valor de la i. ¿Sí? Entonces, necesito un bloque, porque ya van a ser ya van a ser más de una instrucción. Necesito ponerle un bloque. Le podría dar salida de esta manera. Le diríamos system y le voy a dar salida a la i. ¿Sí? Y entonces ahora cada vuelta que dé me va a mostrar el valor de i y lo va a sumar. Le voy a decir el mismo 7. Vemos que ahora ya me dice el valor de la i. Lo tenemos. A ver, déjenme. Aquí me dice el valor de la i. También le puedo decir que me ponga el valor de suma. A ver, vamos a decirle que aquí me está poniendo el valor de la i. Y le voy a decir que ponga también el valor de suma. Esto no es necesario, nada más lo quiero poner para ver cómo se comportaron las variables dentro del ciclo. Y tendremos que ver algo como esto.
7 números. Y aquí, bueno, nomás que el espacio quedó muy... Aquí está el valor de la i y enseguida pongo el valor de suma. Vean cómo suma va tomando estos valores, estos que están aquí. 1, 3, 6, 10, 15, 21. Llegó hasta el 21. ¿Sí? O sea, realmente tantos i como suma se van moviendo, se van incrementando. Bueno, vamos, ya quedó ese, ya quedó completo. Ahora, vamos a hacer el siguiente. El siguiente es parecido. Ya está la aplicación, ¿sí? Ahora vamos a hacer el siguiente, que vendría a ser este. Ahora nos piden sumar y promediar n números. Sumar y promediar n números. No los primeros n números, sino cualquier número. O sea, el usuario me va a decir, quiero que me sumes 10 números, y me va a dar los 10 números y yo los voy a sumar. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a poner por aquí nuestros datos de entrada. A ver, jóvenes, datos de entrada y salida. ¿Cuáles serían? Los números. A ver, pero ¿sé cuántos? No sé cuántos, ¿no? N, la N. Ahora, no podría ponerle un nombre de variable a cada número que me den. Si me dijeran, para sumar 5 números, pues le podría poner número 1, número 2, número 3. Pero me dicen N números, no sé cuántos. Para eso vamos a usar un ciclo. Y en el ciclo solo vamos a usar un nombre de variable. Le voy a poner número, ¿sí? Si el usuario, pues, por ejemplo, que me diera estos números, voy a poner aquí algunos números de ejemplo. Digamos que me da el 8 y luego el 12 y luego el 9. ¿Cuántos van ahí? 1, 2, 3, 4, 5. Lo voy a dejar hasta aquí. Hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí. El usuario quiere que es un ejemplo. Me dice, quiero que me sume 6 números y me va a dar esos 6 números. Entonces, aquí la n valdría 6. N es igual a 6. Y número valdría 8 la primera vuelta, 12 la segunda vuelta. Se va a ir perdiendo. Cuando me den el 12 se va a perder el 8. Cuando me den el 9 se va a perder el 2. Al final de cuentas nada más va a quedar el 11. Pero antes de que se pierda lo vamos a sumar. Para irlo. Bueno, entonces la salida, ¿qué sería? La suma y el promedio, ¿eh? La suma y el promedio. Bueno, entonces voy a hacer una tabla para ver cómo se van comportando las variables. Vamos a utilizar una variable de control, digámosla ahí, que va a ir del 1 al 6. Se va a repetir 6 veces. Entonces vamos a poner por aquí una línea. Y luego aquí voy a indicar que esta es la variable i. Y por acá vamos a tener la variable número. Y la variable suma. ¿Sí? Bueno, entonces, la i, ¿qué comportamiento va a tener? Cada vuelta que dé el ciclo va a incrementarse en 1. Entonces va a valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque la n vale 6 y son 6 números. Me van a dar este número cuando la i valga 1, cuando la i valga 2. Bueno, entonces, cuando la i valga 1, a mí me van a dar este número. Estoy siguiendo el ejemplo, me van a dar un 8. ¿Sí? Y suma, voy a ir acumulando, por lo tanto necesita un valor inicial, digamos 0. La suma va a empezar en 0. Y dentro lo que vamos a hacer es que el nuevo valor de suma va a ser el valor que tenía. Por eso es importante que tenga un valor inicial para que la primera suma la pueda hacer. Más 8. Aquí estamos tomando el valor anterior de suma y le estamos agregando el número que me dio el usuario. Y entonces quedó en 8. Da la vuelta el ciclo y ahora cuando la i vale 2, el usuario me va a dar el 12. Bueno, ¿qué suma se va a hacer aquí? Aquí se va a hacer esta suma, ¿verdad? Se va a poner el 8 que ya teníamos más el 12 que me dio el usuario
y esto va a ser igual a 20. Es decir, vamos a tomar el valor anterior y le vamos a agregar, a sumar el número. ¿Qué pasa cuando la i vale 3? Pues el usuario me dio ahora el 9. Estoy tomando el ejemplo. 9. Entonces, a los 20 le voy a agregar esos 9. Y eso me da... El igual lo pongo del lado izquierdo porque es el nuevo valor de la variable. Entonces aquí sería 29. Así. Cuando la i vale 4, el usuario me va a dar un 5. Este número. Y entonces aquí, ¿cómo va a quedar? Esos 29, le vamos a agregar esos 5 y esto me va a dar 34. Si me equivoco, me dicen, por favor. Luego el usuario, la i va a avanzar al 5 y el usuario me va a dar un 14. ¿Sí? Me va a dar un 14 y entonces aquí, ¿qué suma se va a hacer? A los 34 que ya tenemos, le va a sumar los 14 y eso me va a dar 48. ¿Sí? Luego la i va a avanzar al 6 y el usuario me va a dar un 11. Aquí me daría 11. Y entonces aquí, ¿qué suma se haría? Pues los 48 que ya tengo, más los 11 que me dio el usuario, y esto me va a quedar 59. ¿Sí, sí es cierto eso que puse? ¿No me equivoqué? Bueno, ¿qué operaciones se están haciendo? Aquí se está haciendo una operación que es i es igual a i más 1. Eso es parte del ciclo. ¿Sí? ¿Y aquí qué operación se está haciendo? La suma nueva es la suma anterior más el número. Y esto es lo que vamos a repetir. Bueno, entonces aquí, ¿cuáles son las acciones a repetir? Dentro del ciclo, lo que vamos a hacer es pedir un número y sumarlo. Eso es lo que vamos a repetir. Entonces aquí sería, a ver, entonces sería pedir número y el 2 sería sumarlo. A ver, jóvenes, están muy platicadores. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, voy a poner aquí estos comentarios. Ahí se va a quedar, ¿sí? Dice que I es un contador. Voy a poner un poquito más para acá esto. Digamos por ahí. Dice que I es un contador y suma es un acumulador. Un contador es una variable que se autoincrementa con una constante. Aquí me faltó ponerle la I. ¿Sí? La I se incrementa con una constante, el 1 es una constante, y el resultado se vuelve a poner en la misma variable. Y en el caso del acumulador, a la variable se le agrega, se le suma una variable. Un número puede tener diferentes valores, es una variable. Pero el resultado se vuelve a poner en la misma variable. Para que surta el efecto de contar o acumular, el resultado se tiene que poner en la misma variable. Bueno, entonces ya dice que un contador y un acumulador deben inicializarse antes de incrementarse. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a hacer esto en un algoritmo. Y como dije hace rato, me parece mejor para visualizar cómo trabajan los ciclos, el flow algoritmo. Bueno, voy a poner uno nuevo. ¿Qué variables voy a declarar? La n es entero, número, suma y promedio son reales porque pues me pueden dar números con decimales. Yo puse un ejemplo con puros enteros. La i es un entero también. Entonces, bueno, vamos a declarar aquí la n, la i como entero. Y vamos a declarar el número, la suma y el promedio como real.
número, me faltó una suma, perdón, una coma. Ahí está, bueno. Vamos a pedirle al usuario cuántos números quiere sumar. Sería ¿cuántos números? ¿Cuántos números? Y aquí la entrada de n. Es muy parecido al anterior, pero en lugar de sumar la i, aquí suma un número que me da el usuario. Entonces aquí ahora vamos a establecer el ciclo. Bueno, antes de eso vamos a inicializar nuestro acumulador. Aquí sería suma es igual a 0. ¿Sí? Y pues vamos a empezar nuestro ciclo, un ciclo para la variable de control va a ser la i, el valor inicial pues es 1 y va a ir hasta n sumas. Y el incremento pues va a ser de 1 en 1. Ya quedó. Bueno, lo que vamos a repetir, ahí vienen dos acciones, pero en realidad el pedir el número pues implica dos instrucciones, la salida del mensaje y la entrada de la variable. Entonces van a ser tres instrucciones. Aquí pondríamos primero una salida. En lugar de ponerle el número voy a poner valor, ¿sí? Para no confundirme con número. Valor. Valor. Y voy a pedir el número. Ven cómo la entrada va a ser una variable que se llama número. Cada vuelta que dé el ciclo, el número que me den va a borrar el anterior porque lo estamos guardando en la misma variable. No puede ser en diferentes variables porque no sabría cuántas. Pero como les digo, no importa que a la siguiente vuelta pierda el valor anterior porque antes de que dé la vuelta lo vamos a sumar. Es precisamente lo que hacemos aquí. Suma es igual a suma más número. Entonces aquí le pondríamos una asignación que dijera suma nueva es suma anterior más el número. Estamos repitiendo tres acciones. Una salida que es un mensaje. Luego el número que me va a dar el usuario. Y ese número lo voy a acumular en suma. Bueno, ¿cómo se va a llamar este? 11 suma n números. Bueno, ya cuando dé todas las vueltas el ciclo, vamos a tener la suma. Por lo tanto, cuando sale del ciclo voy a calcular el promedio. Aquí sería otra asignación. Le diríamos promedio es la suma entre cuántos, chavos. ¿Entre cuánto lo vamos a dividir? ¿Entre cuánto? Pero siempre entre 6. Entre n. Sería entre n. Ok. Y vamos a darle salida a la suma y al promedio. O sea, aquí sería una salida suma y el promedio. Ahí está el promedio. Bueno, vamos a probarlo. Voy a mostrar las variables para ver el comportamiento y compararlo contra este que yo puse aquí. Entonces lo voy a ejecutar. Ahí se ven los datos de ejemplo. Y este lo voy a poner por aquí. Pero quiero las variables. A ver, entonces están las variables. Lo voy a acomodar para que se vea más o menos todo, ¿sí? Ok. Ahí, ¿cuántos números? Pues van a ser 6. 6 números. Vemos las variables cómo se van comportando, ¿sí? Aquí. Le doy 6 y entonces
la n vale 6, esa no va a cambiar. Y ya entró al ciclo. Aquí ya entró al ciclo. Y la i vale 1. Y entonces cuando la i vale 1, yo le voy a dar un 8. Estoy tomando los datos de aquí. 8. Y le doy el 8 y lo que va a hacer es, de acuerdo a esta instrucción, lo va a sumar al 0 que estaba antes y va a dar la vuelta y la i va a valer 2. A ver, entonces le damos, vemos como suma ya vale 8, el último número fue 8, pero la i ya avanzó al 2. Ya dio la vuelta el ciclo y me está preguntando otro número. Entonces yo le digo el 12. Le di el 12 y vean como la suma ya vale 20. Aquí está el 20. Y la i ya avanzó al 3, o sea, ya va en la tercera vuelta. Y ahí en la tercera vuelta le voy a dar un 9. Entonces un 9. Y entonces ya lo sumó, ya llevamos 29. Aquí está el 29. Y ya dio la vuelta y la i vale 4. Bueno, en el 4 ahora le doy un 5. Va a sumar el 5. Ya llevo 34. La i vale. La i ya avanzó al quinto valor. 1, 2, 3, 4. Ahora le voy a dar el 14. 14. Lo va a sumar a los 34 que ya tengo. Aquí está 48 la suma. Y ya la i avanzó al 6. Vean como número, pues va perdiendo los anteriores valores y se queda con el último nada más. Y ahora le voy a dar el 11. ¿Sí? Entonces, ya la i avanzó al 7 y es cuando se salió. Y me dice que la suma es 59. Aquí está la suma. Y el promedio, no sacamos el promedio. ¿Cuánto es 59 entre 6, por favor? 59 entre 6. Aquí la suma fue 59 para el ejemplo. ¿Y el promedio? ¿Cuánto? 9.86. ¿Sí? 3. ¿Así? Bueno, aquí ya tenemos el resultado. 9.83, ¿sí? Muy bien. Bueno, ya tenemos el algoritmo. Aquí hay una ventaja que sabemos la cantidad de números que vamos a sumar. Por eso podemos usar un ciclo para. Luego vamos a hacer otro ejercicio donde no sabemos cuántos números se van a sumar. Hasta que se ejecuta, el usuario va a decidir cuántas. O sea, no le vamos a poder preguntar, pues. Bueno, vamos a codificar eso. Vamos a por aquí. Voy a crear otro proyecto, ¿sí? Vamos a crear otro proyecto. Vamos a poner por aquí el algoritmo. Me salí, ¿verdad? Este es el algoritmo, ¿sí? Bueno, creamos un proyecto. Y aquí sería fd suma n números. Bueno, dice ahí que la i no la voy a declarar sino dentro del ciclo. Entonces la i no la voy a declarar aquí. Nada más voy a poner el entero, la i. Y bueno, el escáner lo voy a requerir. Sería y vamos a declarar ahora, bueno, agregar la librería. Vamos a declarar las variables de tipo real. Serían número, suma y promedio. Ok. Pedimos cuántos números van a ser. ¿Cuántos números? A ver, y eso lo vamos a recoger en la n.
Vamos aquí en esta parte. Ahora vamos a inicializar nuestro acumulador. Sería suma es igual a 0. Y después empezamos nuestro ciclo. La i, como no la he declarado, la voy a declarar dentro del ciclo. For int i igual 1 y menor o igual que n, para que llegue hasta la n inclusive, y es igual a i más 1. Ahora, cuando nosotros tenemos un incremento de 1 así, exactamente de 1 en una variable, lo podemos simplificar. Lo voy a poner aquí en las notas. A ver, voy a poner aquí un espacio así. Cuando nosotros tenemos, como en este caso, a ver, voy a, si tenemos i es igual a i más 1, lo podemos simplificar poniéndolo como i más más. Eso es cuando se incrementa en 1, ¿sí? Bueno, entonces, en general, si yo tengo una variable cualquiera, x es igual a x más 1, lo puedo manejar de esta otra forma. X más más, ¿sí? También, si tengo una variable que se decrementa en 1, x es igual a x menos 1, entonces esto lo podemos simplificar con x menos menos. Aplica solo cuando es de 1 en 1, ¿sí? Por lo tanto, en los ciclos se aparece mucho ese incremento de 1 en 1 en los ciclos. Entonces, en lugar de i es igual a i más 1, vamos a poner i más más. A ver, entonces me voy aquí y voy a poner aquí i más más. ¿Así? Y bueno, aquí el ciclo sí requiere llaves porque son 3 instrucciones. Entonces aquí vamos a agregar un bloque. Primero es una salida. Valor. ¿Sí? ¿Así? Valor. Y vamos a pedir el número. Aquí, entonces le diríamos número es igual a un valor doble, next doble. Mostramos el mensaje, pedimos el número y luego lo sumamos. Suma es igual a suma más el número. ¿Sí? Bien, esto es lo que va a ocurrir en cada vuelta que dé el ciclo. En el ejemplo fueron 6 vueltas, pero puede ser otro número. Y cuando sale de aquí, entonces pues ya podemos calcular el promedio. Ya cuando sale del ciclo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Y podemos mostrar los resultados. Sería la suma y el promedio. ¿Sí? Bueno, vamos a probar. Aquí con nuestro mismo ejemplo, ¿no? Con este que está aquí. Ahí está nuestro ejemplo. Entonces le decimos que son 6 números. El primer valor es un 8. Y luego un 12. El 9. 5. 14. Y 11. Ahí el ciclo, en cada vuelta me pidió el número. Obviamente el usuario solo lo que ve es la entrada. Lo que es el incremento, pues no lo ve. Cuando sale, entonces ya calcula tanto la suma como el promedio.
59 y 9.83. Bueno, ¿qué pasaría? Lo voy a dejar ahí. Lo voy a hacer primero en el algoritmo. ¿Qué pasaría si el usuario me da un 0 aquí? Bueno, fíjense, lo voy a ejecutar lento para ver qué sucedería. Y le voy a poner aquí 0 números. Este ciclo dice desde 1 hasta n, pero si la n vale 0 y se supone que va incrementando la variable de control, pues desde que entra ya se pasó. Por lo tanto, no hace nada, no entra al ciclo. Y nos causa un error porque está dividiendo entre 0, la n vale 0. La suma también vale 0, pero ese no es problema. El problema es el divisor. Cuando el divisor vale 0, nos lanza un error. Y el hecho de que esto no es necesariamente un error del usuario. Podemos decir, no, es que ¿para qué nos dio un 0? Bueno, es que en ocasiones nosotros ingresamos a una aplicación y por alguna razón decidimos siempre no usarla. Sería algo similar. A ver, me pide cuántos números y en ese momento digo, no, siempre no, pues le pongo 0 para salirme. Bueno, entonces lo que podríamos hacer aquí es validar ese 0. Como les digo, no es un error del usuario, simplemente es algo que tenemos que validar. Lo que tenemos que evitar es que divida entre 0. Entonces aquí vamos a agregar una condición antes de que haga la división. Y vamos a preguntar si la n es igual a 0. Eso puede ser falso o verdadero. Si es verdadero, pues no vamos a hacer la división, sino es lo que queremos evitar, que divide entre 0. Entonces aquí, si es verdadero, le voy a decir que el promedio es 0. ¿Sí? No lo voy a calcular, directamente le voy a decir que es un 0. Y en caso de que sea falso, entonces el cálculo del promedio sí lo voy a quitar de aquí y lo voy a pegar acá. Así de esta manera, si el usuario aquí me da un 0, el ciclo no va a entrar porque no va a ejecutar ni una sola vez, ya que va del 1 al 0. Pues ya se pasó, desde que entró ya se pasó. Y por lo tanto, no entra al ciclo, la n valdría 0 y el promedio lo va a poner en 0. Entonces ya no está haciendo el cálculo que nos marcaba el error. Vamos a ver si es cierto. Le decimos aquí 0, no va a entrar al ciclo, pero acá la condición va a ser verdadera y el promedio me lo va a poner en 0. Es algo que también debemos hacer en Java. Entonces, porque en Java, ¿qué sucede si yo le doy un 0? Aquí le voy a dar 0 números. Vamos a ver cómo reacciona. No lanza un error, pero muestra un resultado confuso ahí, nan. No es un número. Entonces, en lugar de eso, pues vamos a validar si es un 0. Aquí le pondríamos. Esto es antes de que calcule el promedio. Sería si n es igual a 0, entonces el promedio lo vamos a asignar 0, así directo. Promedio es una sola instrucción, no necesito llaves. En caso contrario, ¿sí? El promedio, pues es este cálculo. Sería de esta manera. Entonces, aquí ya si le doy un 0, tampoco, no entra el ciclo, no entra el ciclo porque dice desde 1 hasta 0, pues ya te pasaste. Y entonces no entra el ciclo y ahí la validación funciona porque la n quedó en 0, es verdadero y el promedio no lo calcula, lo asigna. Ahora, vamos a suponer que quisiéramos ver el comportamiento de las variables dentro del ciclo. Es decir, algo parecido a esto. Que yo quiero ver cómo se va comportando la i y cómo se va comportando la suma. Pues número no porque pues ese me lo va dando el usuario, ¿va? El usuario me va dando el número y se va deteniendo.
Bueno, entonces vamos a darle aquí salida. Le voy a decir una salida system, nada más para ver el comportamiento de las variables, ¿sí? Print, ln, y aquí le voy a poner i es igual, y le voy a agregar la i, más, y luego voy a ponerle unos espacios, suma es igual, y le voy a agregar la variable suma. Nada más porque quiero ver cómo se va comportando la variable i y la variable suma. Lo estoy poniendo, más, lo voy a poner después de la suma, mejor. Aquí, abajo, mejor. ¿Sí? Obviamente eso no lo necesitamos, pero nada para comprobar qué está sucediendo. Si yo lo ejecuto y le doy 0, aquí nos podemos dar cuenta que no va a entrar al ciclo, porque no me sale ningún letrero. Si le dijera que es 1, por ejemplo, a ver, un número, quiero sumar un número. ¿Y qué valor quiere sumar? El 50. Por lo menos entra una vez al ciclo. Me debe poner este letrero al menos una vez. Entonces aquí ya me diría, la i vale 1 y la suma vale 50. Y ya, aquí ya me da el resultado, la suma 50 y el promedio 50. Fíjense que aquí le voy a poner un brinco de línea para que no quede pegado. Bueno, vamos a poner los datos de nuestro ejemplo. Le diríamos, ¿cuántos números? 6. 6 números. Valor. Inclusive aquí puedo aprovechar la i para decir en qué número de valor voy. Es más, lo voy a hacer antes de continuar. Para que el usuario no se confunda. Si fueran muchos números, pues a lo mejor ya cuando vaya en números más adelante, ya puede confundirse en cuál va, en el 127 o en el 128. Bueno, entonces le voy a poner aquí valor y le voy a agregar la i. La i. Ah, pero el 2 puntos yo se lo pongo antes del dato que me da. Entonces le voy a agregar la palabra valor más la variable i más un 2 puntos y un espacio para que quede valor 1, 2 puntos y el dato que me lo dé. ¿Sí? Entonces la i aquí la estoy aprovechando para también mostrarle al usuario en qué posición va de los datos de entrada. A ver, entonces vamos a... ¿Cuántos números? 6. Valor 1. Le digo, el valor 1 es el 8. Y abajo me va a decir, la i vale 1 y la suma vale 8. Luego, valor 2. El valor 2 es el 12. Aquí está este 12. Entonces me dice, bueno, la i en este caso ya vale 2 y la suma ya la llevas en 20. Aquí ya va en 20. Valor 3, pues sigue el 9. Y ahora la i vale 3 y la suma ya va en 29. Aquí nos va diciendo la suma. Valor 4 es el 5. Y entonces la i, cuando la i vale 4, la suma ya vale 34. Luego el valor 5 es el 14. Bueno, cuando la i vale 5, ya con el 14 la suma va en 48. Valor 6, el 11. Y aquí ya lo último que me puso fue que cuando la i vale 6, la suma vale 59. O sea, vemos que la suma, la i y la suma se van incrementando. Bueno, y por último, así como hoy vimos que podemos declarar la variable de control dentro del ciclo, ya lo hicimos aquí. También vimos que cuando el incremento es 1, es más práctico ponerle el nombre de la variable más. Y también esta instrucción la podemos simplificar. Suma es igual a suma más número. ¿Por qué se busca simplificar? Porque a veces el nombre de la variable es muy grande y entonces yo la tengo que escribir 2 veces. Cuando acumulo o cuento, necesito poner la variable 2 veces. En la asignación, el resultado y el que se va a sumar. Como aquí, ¿verdad? Aquí tomamos el valor de suma anterior, le agregamos el número y el resultado lo volvemos a poner en suma. Esto se tiene que repetir para que surta el efecto de acumular. Pero ¿qué tal si esta variable fuera muy grande? Pues entonces me ahorraría escribir una vez la variable. ¿Cómo lo podemos simplificar? Lo voy a poner por aquí. Creo que voy a necesitar otro espacio para que no quede ahí muy amontonado. Bueno, entonces si yo tengo una variable suma es igual a suma más número,
¿Así? Lo podemos simplificar si ponemos suma más igual número. Más igual es un solo operador, no va separado, tiene que ir pegado porque es un solo operador. El más igual implica que este número se le va a agregar a la variable suma, ahí va a quedar el resultado. Pero no solo aplica para eso, también aplica para las restas, para si yo le digo, por ejemplo, que estoy restando, no sé, valor es igual a valor menos, no sé, menos X, por decir. Que en alguna instrucción yo estoy haciendo esto. Entonces, esto lo podemos simplificar poniendo valor menos igual X. ¿Sí? O también cuando estamos multiplicando, yo puedo tener a lo mejor algo que se llama así, producto es igual a producto por Y, por decir. Entonces, esto, ¿cómo lo podemos simplificar? Producto por igual Y. Simplemente me ahorro escribir 2 veces la variable, nada más. Y también en la división. Por ejemplo, divisor, no sé, algo así. Entre Z. Bueno, pues esto cómo se puede simplificar. Divisor entre igual Z. ¿Sí? Las cadenas de caracteres, estos son para puros valores numéricos, ¿sí? Para cadenas de caracteres solo aplica el más igual. El menos igual, nada más el más igual. Entonces yo puedo tener una cadena, a lo mejor aquí bueno, lo voy a poner en otro color. Por ejemplo, que yo tengo esta variable, ¿sí? Puedo escribir de esta manera. Que le quiero pegar laguna. Entonces le puedo decir escuela más igual. ¿Sí? Eso en las cadenas nada más puedo usar el más igual. En los números puedo usar los 4. Y esto es muy práctico. Cuando yo quiero pegar cadenas, pues le puedo poner más igual. O le puedo, aquí, claro, le podría haber puesto escuela es igual a escuela más laguna. Lo podría haber puesto así. Pero pues es más cortito de esta manera. ¿Eh? Escuela más igual laguna. Bueno, entonces quiere decir, por cierto, cuando nosotros vamos a incrementar de uno en uno, en realidad tenemos 3 formas de escribirlo. X es igual a X más 1 es X más más. Pero de acuerdo a lo que vimos acá, también se puede escribir X más así. O aquí, se puede escribir X menos igual 1. Serían 3 alternativas, pero es estrictamente cuando es 1. ¿Sí? Bueno, entonces, de acuerdo a esto que vimos, podríamos simplificar esta suma. La voy a dejar ahí para que quede de referencia. La suma, la voy a dejar así. Si lo dejo así, lo va a sumar 2 veces. Entonces, suma es igual a suma más número. Lo simplificamos de esta forma. Así es que cuando, ya de aquí en adelante, cuando usemos este tipo de incrementos, pues vamos a hacerlo de manera simplificada para irnos acostumbrando. Porque realmente sí es un poquito más compacto, más corto. ¿Mm? A ver, sí es cierto, nada más por último no voy a hacer que no funcione, ¿verdad? A ver. Aquí. Acuérdense que las notas las publico cada semana. Digo, esto lo tienen ahí también, lo van a tener ya en el fin de semana. Entonces aquí ejecutamos. Nada más para checar que trabaje exactamente igual. Ya voy a poner 6 números. Me voy a ir rápido. El 8
el 12, el 9, 5, 14 y el 11. Y ahí está, me da el mismo resultado, ¿sí? Bueno, pues ahí le vamos a dejar.